recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, a pasito de Boulevard Gálvez, y en este caso en compañía de Mario Barlecta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, diputado nacional y embajador que tuvo en Uruguay. ¿Cómo andas, Mario? Bien, muy bien. Gracias por el programa. No, gracias a vos. Año nuevo, pero tema en el cual, como te decía antes de arrancar la nota, lo venimos tocando. Digo, en esa época yo estaba de chaleco y hacía frío en la puerta de la escuela normal. Hablábamos de la vuelta a clases. Y te decía recién, digo, tal vez la cantidad de casos de contagiados de COVID que había en esa época es casi igual de que ahora. Y ahora todos hablan, desde especialistas, ministros, de volver a las clases. Y tal vez ya en esa época ya vos hablabas y pedías el regreso al aulas. Por lo menos de los chicos, digo, con protocolos, con distanciamiento, con programas, tal vez hasta de días para que vayan los chicos, que tal vez lo que puede llegar a pasar en este año. Ya lo visualizabas eso que iba a pasar o que puede llegar a pasar en este marzo 2021. Sí, efectivamente. Bueno, entre tantas malas noticias, esta es una buena noticia, ¿no? Que al menos el tema de la educación se comenzó a hablar, comenzó a generar la preocupación que nosotros ya planteamos en aquella oportunidad. Bueno, fuimos la primera provincia en la Cámara de Diputados por un proyecto que llevamos con el diputado Boscarol, en donde se declara la emergencia educativa. Fuimos la primera provincia que le acercó a la ministra un protocolo, que hicimos la clase pública para demostrar que esto era posible. Bueno, no me contestó de las formas más amenas, diciendo que todo lo mío era una ficción. Bueno, no parece ser una ficción, ahora no estábamos tan errados. Pero aún así las preocupaciones siguen persistiendo, ¿no? Yo no entiendo por qué en Santa Fe vamos a empezar recién el 15 de marzo, porque en febrero los que terminan sus ciclos van a comenzar, pero ¿por qué hay que esperar hasta el 15 de marzo? Bueno, también la ministra acaba de decir que aquellos que hablamos de educación, que por qué no vamos, que nos llevaría a una escuela para ver el estado en el que están y las dificultades que hay. Y yo me pregunto qué es lo que hicieron durante todo el año. No tenían, bueno, ¿por qué no pusieron en condición la escuela? Es una situación difícil todavía en términos de los tironeos y la relación con los gremios. No puede ser que la educación en nuestro país esté en manos de dirigentes gremiales que les interesa poco la educación en sí misma y les interesa poco el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y por lo tanto, yo creo que se debería reflexionar en términos de estos temas. Van a ser muchos los que abandonen la escuela, ya hay algunos cálculos alarmantes en ese sentido. Más allá que además la escuela y la educación en la Argentina necesita una transformación muy profunda, porque antes de la pandemia veníamos ya con un problema de pérdida de calidad en la educación, pérdida de cantidad de chicos que terminaban la escuela primaria, ni hablar la secundaria y el arribo a la universidad. Y en este contexto parece ser que algunos no toman nota de las consecuencias que va a tener el país, las generaciones futuras, o mejor dicho, las generaciones actuales, ¿no? Hoy estamos hablando que vamos a llegar de chicos con jóvenes de menores de 17 años a casi un 60% de pobreza. Eso es problemas de nutrición, eso es problemas de desarrollo cognitivo y cerebral para poder acceder no solo a los aprendizajes físicos, sino también insertarse dentro de un mundo y no ser los excluidos. Y esto es lo que preocupa. Y preocupa mucho la provincia de Santa Fe, porque no parece haber una reacción con todas las energías del caso. También fuimos los primeros en llevarle un programa de conectividad para... Sabíamos que al iniciar las clases iba a ser indispensable una tarea en que se combine virtualidad con presencialidad. Bueno, también tuvieron todo un año para haber trabajado. Les acercamos el proyecto que con menos del 10% de lo que la provincia tiene en plazos fijos se podría haber llevado adelante. ¿Cómo explicar? Me da la sensación que no hay una debida reacción. No solo en el ámbito educativo, no hablemos de la inseguridad. Bueno, ahora, estos días, aparecen también amenazas, amedrentamiento a periodistas. Entonces, problemas en la seguridad, problemas en la educación y ahora también problemas en la libertad de expresión y en el trabajo que tienen ustedes que hacer con total libertad.
no parece ser una provincia que avance en el sentido de lo que nos merecemos los santafesinos. ¿Crees que va a cambiar el cuadro de situación educacional en Santa Fe en base a esto? No parece porque no hay un proyecto. Yo vengo hace ya tiempo hablando de que desde la época de los 90, cuando se les tiró a las provincias, a las escuelas por la cabeza sin los presupuestos necesarios y demás, ahí se les dio a la educación en la Argentina se le dio un golpe terrible. La espalda, te diría casi. Sí, y nos perdemos la oportunidad de no poder tener un proyecto nacional educativo. Ahora cada provincia más o menos decide. Fíjate lo que pasa con el tema ahora mismo del inicio de las clases. Sí. Unos empiezan un día, otros otro, con un programa, con otro cuando podría empezar todo el 1 de marzo, digo. Por ejemplo. O sea, bueno, no varía nada del 1 al 15, digo, es más, lo que varía es que se pierde días. Y elaborar un verdadero proyecto educativo que analice a fondo el tema de la formación de los docentes. Yo soy un convencido que tienen que ser títulos universitarios. Hoy es conocido que la profesión con mayores dificultades es la del educador, es la del docente, comparando con todas las profesiones. Pero seguimos sin modificarlo y sin analizarlo. La doble escolaridad, la incorporación del idioma en serio, en todas las escuelas. Son temas que parece mentira, no están en la agenda y que no está en la agenda de la provincia, de la nación. Bueno, insistimos, la educación está en manos de las provincias, pero que no esté en la agenda de nuestra provincia, en la verdadera transformación del sistema educativo. Sí, porque muchas veces nos gusta fijarnos en Estados Unidos, en Europa, en las grandes potencias, pero en la parte educativa, en el cual tal vez terminan la escuela a las 3, 4 de la tarde, en el cual, comen en la escuela con un plan nutricional, digo, después haciendo la actividad física, o haciendo las tareas extracurriculares después, digo, y eso no pasa acá. Acá a las 12, 12 y media te largan los chicos y ya se terminó, y muchas veces esos chicos o terminan dejando la escuela porque terminan tentados por la delincuencia, por la droga, por el delito, y se deja y se pierde. Sí. Se pierde mucho material. Fíjate vos, ¿no? Yo recuerdo cuando por esos años iba mañana, tarde y los sábados a la escuela. Y tenía idiomas y tenía deportes y bueno, era una formación mucho más completa. Bueno, en eso hemos retrocedido y lo que asusta es que no se ponga ese tema en discusión, en el debate. Nos vamos encaminando hacia una provincia que se va a parecer más a la Formosa de hoy, ya que estamos todo el día hablando de Formosa, de los niveles de pobreza, de los niveles de sometimiento en el que están los formoseños, por problemas de nutrición, de pobreza, falta de libertades, exceso y abuso del poder. Es decir, esto es lo que estamos esperando para nuestra provincia. Esto no estamos viendo qué es el camino hacia donde nos va a conducir estas políticas del país. Y bueno, de ahí viene la propuesta en términos políticos de decir, juntémonos aquellos que podemos pensar en un programa común para esta provincia de Santa Fe, que realmente la coloquen en el lugar en el que se merece, en la que se merecen los santafesinos. ¿Y en ese programa quién se incluye, por ejemplo? En Frente Amplio, como quieran llamarlo. Y se incluyen todos aquellos que, insisto, estamos de acuerdo con los valores básicos, esenciales, de la cultura del trabajo, de la solidaridad, del esfuerzo. Todos aquellos que entendemos el rol principalísimo que tiene la nutrición y la educación. Si no tenés una buena nutrición, no vas a lograr llevar adelante un proceso educativo. Y sin estos dos elementos, vas a ser un excluido el día de mañana. Y eso va a llevar a una sociedad cada vez con menores posibilidades de desarrollo. Y esas son las cosas que dan lugar a ejemplos que ya se dan en otras provincias, de esos autoritarismos, feudalismos, que llegan a eliminar las libertades y los derechos individuales y a no respetar los derechos humanos. Lo tenemos en Argentina, lo tenemos acá, a la vista. Y Santa Fe, si no genera una verdadera transformación en garantizar la nutrición de los niños,
que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Yo ya estoy cansado y no te voy a aburrir de nuevo con la planta de alimentos nutritivos. Hace como 20, 15 años atrás, me acuerdo habíamos ido. Ya en esa época. Bueno, tenemos las herramientas para resolver ese tema y empezar a discutir un proyecto educativo que genere jóvenes que estén en condiciones de enfrentar los desafíos. Y no hablemos de los desafíos del futuro, de los desafíos que existen hoy en el mundo respecto a cuál es el objetivo que tenemos que tener respecto a los niños y a los jóvenes en el país para que, bueno, en la secundaria tengan todas las condiciones para el acceso a un trabajo, pero guarda que los trabajos no son los trabajos que teníamos con el mismo diseño que hace 10 o 15 o 20 años atrás. Hoy tienen que salir de la secundaria con la capacidad de poder emprender y de tener la capacidad de ingeniarse para llevar adelante un proyecto propio. Y por supuesto que la mayor cantidad de jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la educación universitaria. Bueno, no estamos en esas condiciones y si vos haces un análisis del paso del tiempo, estamos cada día un poco peor. Entonces, ¿quiénes se tienen que sumar a ese proyecto, a ese frente amplio, a ese espacio común? Bueno, todos aquellos que entendamos el riesgo que corremos si no hacemos lo que tenemos que hacer. Mario, gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a vos. Espero no tener que invitarte la próxima vez, el 15 de marzo, y hablar de que las clases no comenzaron. Esperemos. Que sea para otro tipo de noticias. Bueno. Gracias, Mario, por estos minutos. Gracias a vos. Con Mario Barletta, charlando no solamente de educación, que es algo tan primordial, esencial, sino también de la nutrición, de la comida, de la calidad que tenemos que tener para poder tener ese poder de discernimiento para elegir, en definitiva, después a nuestros gobernantes aquí en la provincia de Santa Fe, en este caso desde Zafferano, ubicado en la Valle 3511, lo recomiendo.